Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, agradecer a los funcionarios de la Secretaría de Comisión de Presupuesto, de Hacienda y a todos los funcionarios de esta casa que nos estuvieron apoyando en esta tarea. Agradecer el equipo de asesores de todo el Frente Amplio que trabajaron en conjunto. Agradecer la unidad de acción de esta bancada, que para nosotros es muy importante, para el Frente Amplio, como partido político. Toda esta tarea que lo desarrollamos en unidad de acción. Agradecer a nuestra secretaría de bancada, Andrea, y voy a citar a 4 asesores, que en ellos quiero representar a todos los asesores. A Mijail, a Adriana, a Federico y a Darío. Agradecerles mucho por todo el respaldo que nos dieron y cómo coordinaron el trabajo de todo el inmenso equipo de asesores del Frente Amplio. Nosotros, señora presidenta, no compartimos la visión de la política económica aplicada por este gobierno. No la compartimos. Nosotros no compartimos el informe en mayoría que acabamos de escuchar. Y no reafirma, señora presidenta, no reafirma que este presupuesto nacional no tiene agenda de futuro. Este presupuesto, señora presidenta, representa un profundo retroceso en las condiciones de vida de la población. Con este presupuesto, señora presidenta, se van a perder derechos adquiridos, se van a afectar servicios públicos y coloca el peso del recorte en las espaldas de los trabajadores, de los jubilados y de los pensionistas y de los más débiles, de la sociedad uruguaya. Y este presupuesto se discute en un contexto, y ese contexto es la incertidumbre. Se discute en el medio de una pandemia que fue declarada una pandemia global, que fue declarada la emergencia sanitaria a partir del 13 de marzo. Entonces nosotros tenemos que hacer mención a esta situación que se da. Tenemos que hacer mención que está siendo tratado en una coyuntura muy particular. En el medio de una pandemia que está provocando una crisis sanitaria, económica, social y cultural, y que algunos autores hablan que hay un cambio de época que abre enormes incertidumbres. Y en el medio de esa situación, en el mundo, se han generado consensos. Y los consensos que se han generado, señora presidenta, es de la necesidad de estados fuertes para enfrentar la crisis. De estados presentes que brinden respuestas a los sectores afectados por el desempleo o la precariedad y de medidas dirigidas a los sectores de actividad económica más castigados y, sobre todo, el respaldo a las pequeñas y medianas empresas. Mientras esto en el mundo, aquí en Uruguay, a través de este proyecto de ley que estamos tratando, se está procesando un ajuste fiscal. Se mira para otro lado aquí en nuestro país y se recorta el gasto público y se carga el peso de la crisis en los trabajadores, en los jubilados y en los sectores más desprotegidos. Y además, como dijimos, este presupuesto no tiene agenda de futuro. Este proyecto de presupuesto quinquenal ignora los fuertes procesos de reordenamiento de la economía que se están dando a nivel mundial. Hoy existe y está en marcha un proceso de transformación en el mundo de la producción, en el mundo del trabajo, y hay múltiples aspectos que se están desarrollando. Hay una revolución tecnológica en curso. Y en este presupuesto se marca la orientación. Y aquí se marca cuáles son las orientaciones de esta administración de gobierno. Y nosotros desde el Frente Amplio defendemos un Estado humanista, un Estado solidario, que apoye a los débiles. Los fuertes no necesitan Estado. Ellos pueden enfrentar sus problemas, resolver sus problemas. Los débiles no. Y por eso nosotros defendemos el Estado como el escudo de los débiles. Los fuertes son los maya oro. Son los maya oro. No necesitan de la red de protección del Estado. Tienen otros elementos para solucionar sus problemas. Los débiles no. Por eso nosotros defendemos un Estado protector.
Y esa es nuestra visión. Y por eso nosotros no compartimos, en general, este proyecto de presupuesto. El 11 de marzo se anunció el decreto 90 y allí se comenzó a procesar un conjunto de recortes, un ajuste fiscal vía recortes. Y hoy en esta ley de presupuesto, en este proyecto que estamos tratando, hay una consolidación del ajuste fiscal que se inició en el Uruguay 2 días antes de la declaración de la pandemia. Y toda esta política económica que está instaurada en las primeras acciones del Gobierno Nacional y que están en este proyecto de presupuesto, tienen un fundamento político ideológico. Y ese fundamento político ideológico es achicar el Estado, es quitarle el lastre, es decir, en palabras del Gobierno, quitarle el lastre, impuestos y regulaciones distorsivas al sector privado, al Maya Oro, para que el Maya Oro invierta y genere empleo. Pero nosotros decimos que no, nosotros no compartimos esa visión. Las decisiones del Gobierno, a través del decreto 90 y a través de este proyecto de presupuesto quinquenal, marcan que estamos a contracorriente de las políticas impulsadas por la mayoría de los países del mundo y recomendadas por los organismos internacionales. El mundo hoy, liderado por los países del G20, ha adoptado medidas sincronizadas sin precedentes, que incluyen 12.000 millones de dólares en medidas fiscales y un enorme apoyo de liquidez por parte de bancos centrales. Las condiciones de financiamiento se han flexibilizado para todos los prestatarios, excepto para los que tienen mayor riesgo. El Fondo Monetario ha manifestado las consecuencias de las crisis en las finanzas públicas, sumadas a las pérdidas de ingreso por la contracción de la producción, han sido enormes. En el 20 se prevé que los déficits públicos suban en promedio 9 puntos del Producto Bruto Interno y según proyecciones la deuda pública se aproximaría al 100% del Producto Bruto Interno. Un máximo sin precedentes. Conforme a los supuestos de base de la recuperación saludable de la actividad económica y las tasas de interés bajas y estables, se espera que a partir del 2021 se comience a mejorar. Sin embargo, dice el fondo, queda mucho por hacer para resolver el aumento de la pobreza, para resolver el desempleo, para resolver los problemas de desigualdad y para impulsar la recuperación de la economía. Por su lado, la CEPAL, en su informe económico de septiembre, relevó que el esfuerzo fiscal para tratar la crisis en promedio en América Latina es de 4 puntos del Producto Bruto Interno, lo que es acompañado de garantías estatales de crédito de hasta un 10% del Producto Bruto Interno. Sin embargo, aquí en nuestro país, con grado inversor, con emisión de deudas exitosas y con un adecuado manejo sanitario de la pandemia, la publicación fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas establece que en los 12 meses cerrados a agosto, los efectos imputados al Fondo Solidario COVID se estimaron en 0,8 del Producto Bruto Interno. La programación económica financiera presentada en la exposición de motivos y que fuese presentada por la ministra cuando visitó la Comisión de Presupuesto, manifiesta que los recursos encapsulados en el Fondo Coronavirus alcanzarían al cabo del año el entorno a 768 millones de dólares, es decir, 1,7 del Producto Bruto Interno. Señora Presidenta, y desde el Frente Amplio lo que decimos es que es hora de que este Gobierno asuma que el tejido productivo y social que se está deteriorando a consecuencia de la pandemia será muy difícil de recuperar. Inclusive, señora Presidenta, si se concretan las predicciones del equipo económico. La CEPAL habla de la década perdida y de 30 años para recuperar los costos sociales de estas consecuencias. Según los organismos internacionales, señora Presidenta, es necesario concentrar todas las energías en este momento en poner fin a la crisis sanitaria. Eso en primer lugar, poner fin a la crisis sanitaria. Segundo, reforzar el puente económico hacia la recuperación. Y en tercer lugar, construir las bases de una economía mejor para el siglo XXI. Las agendas y planes de recuperación de muchos países
diseñan políticas y asignan recursos para gestionar el despliegue de la transformación digital del sistema productivo y de las propias formas de intercambio y consumo. En segundo lugar, encauzar los impactos de la automatización en el mundo del trabajo y atender la transición ecológica. Todo ello teniendo en cuenta los desafíos de la cada vez menos tolerada desigualdad de la distribución de la riqueza y el ingreso. Esa es la agenda en el mundo y esa es la agenda que proponen los organismos internacionales. Y nosotros creemos que la discusión del presupuesto nacional es una buena oportunidad para analizar cuáles son las necesidades y desafíos que enfrenta y enfrentará nuestro país en este quinquenio, los desafíos que enfrenta y enfrentará la sociedad, cuáles son los lineamientos de las políticas públicas y las metas y objetivos que se propone el Poder Ejecutivo, y cuáles son las asignaciones de recursos y los cambios normativos que se incorporan en este proyecto de presupuesto. Pero vemos que todo esto que se está debatiendo en el mundo, aquí en Uruguay no se incluye en este presupuesto. Si analizamos los incisos, si analizamos al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que es el encargado de llevar adelante un conjunto de políticas que tienen que ver con todo este proceso, con esta revolución industrial que se está viviendo en el mundo, con esta revolución tecnológica, digital, no encontramos, señora Presidenta, no encontramos un artículo que se refiera a la automatización, a la robotización o a la transformación digital. No encontramos un artículo. En cuanto a metas e indicadores asociados a la gestión de las transformaciones en cursos, ni hablamos. En el Ministerio de Industria, Energía y Minería no encontramos un artículo que se refiera a la economía digital. La agenda del Ministerio de Industria parece estar más vinculado a temas de energías, de telecomunicaciones y de gobernanza de las empresas públicas, pero con un sesgo, el sesgo pro mercado o el sesgo pro privado. Esa es la agenda del Ministerio de Industria y aquí en este proyecto de presupuesto vemos algunos avances en lo que tiene que ver con la liberalización de los combustibles en los puertos, en los aeropuertos. En el Ministerio de Ambiente, el proyecto no contiene líneas de acción ni medios asociados para enfrentar los desafíos de la transición ecológica. En Cancillería, si pasamos revista al inciso, son 4 artículos. Pero no hay ni un objetivo que esté relacionado con los desafíos que tiene el país en la inserción económica, en la inserción internacional y regional, para atender todas estas tensiones y transformaciones que está viviendo el mundo. En el Ministerio de Turismo, pocas actividades, señora Presidenta, fueron tan golpeadas por la pandemia como ha sido el turismo. Y son pocos los países que, como el nuestro, el turismo adquiere tanta relevancia por la generación de actividad, divisas y empleos. En el inciso del Ministerio de Turismo, solamente un artículo que trata en lo que tiene que ver con el cumplimiento de la ley de género. Pero luego no hay ningún objetivo relacionado a un conjunto de apoyos, de incentivos, para atender el hoy y para atender el futuro. El Frente Amplio allí propuso 2 aditivos, sin costo, que no fueron llevados en consideración. Uno era en lo relacionado a crear un fondo de emergencia turístico destinado a atender las pérdidas que enfrenta el sector turístico y generar estímulos para la reactivación. La reglamentación deberá dictar el Poder Ejecutivo y establecerá las formas y las condiciones en que funcionará y los fondos en los cuales se nutrirá. Luego era crear un grupo de trabajo que analice la grave situación que atraviesa el sector turismo, que funcionará en la órbita del Ministerio de Turismo con el cometido de elaborar un plan de emergencia que atienda la situación que enfrenta el sector. Tendrá un plazo de 60 días a partir de la aprobación de la presente ley y estará integrado por el Ministerio de Turismo, Economía y Finanzas, Ministerio de Trabajo, Banco Previsión Social, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Sector Congreso de Intendentes, Sector Privado y el PIT-CNT. No fue llevado en consideración. Mientras estábamos discutiendo en la Comisión de Industria se reunió con los diferentes actores, venían a pedir eso.
estímulos, apoyos, hay una gran incertidumbre en ese sector. Bueno, la ley de presupuesto nos lleva en consideración una medida para atender la emergencia de ese sector. Entonces, señora Presidenta, en nuestra mirada, en este presupuesto existe una falta de conexión de los contenidos con los problemas y consecuencias que provoca la pandemia y con una mayor perspectiva, falta esa mayor perspectiva, que son los enormes desafíos que supone la revolución tecnológica, la economía digital, la transición ecológica, todo esto impacto sobre el mundo de la producción y el trabajo. Todo eso falta en el presupuesto. Pero hay algo que sí incluye el presupuesto nacional, este proyecto. Y lo que sí incluye es un fuerte ajuste fiscal e incluye la falta de certezas. En la peor crisis económica de los últimos 100 años, según advierte la CEPAL, donde miles de compatriotas han perdido su fuente de trabajo, el equipo económico pone todo su esfuerzo en el control del déficit fiscal y la inflación y solicita que sean evaluados por ello, evidenciando que la prioridad de las políticas públicas está realmente lejos de la necesidad del pueblo uruguayo. En este presupuesto, además, no existe certeza de que las asignaciones que hoy se estarían votando aquí, que se estarían votando en esta semana, realmente se concreten. Porque hay dos artículos, que son el artículo 6 y el 7, que dispondrán de una serie de recortes o de ajustes si no se cumplen las metas fiscales. Así están redactados esos artículos. Tampoco existe certeza que las partidas asignadas a remuneraciones puedan ser ejecutadas, ya que el decreto 90 dispuso que las vacantes generadas a diciembre del 2019 en los organismos de la Administración Central no pueden ser llenados y que solo se pueden llenar una de cada 3 de las generadas con posterioridad a esa fecha. Y en esta ley de presupuesto todavía se complejiza bastante más el proceso para poder concretar el llenado de las vacantes. Como resultado de lo antes expresado, los incisos verán caer sus partidas presupuestales entre los años 2020 y 2024 y por lo tanto las políticas públicas que llevan adelante se irán viendo comprometidas conforme avance el periodo de gobierno. El proyecto de presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo plantea para el 2021 un recorte cercano a los 15.000 millones de pesos respecto a lo que es el presupuesto anterior, asignado a la Administración Central y a los organismos del 2020. De los 15.000 millones, más de la mitad se recorta en gasto de funcionamiento, mientras que la otra mitad se recorta, casi en partes iguales, en remuneración e inversiones. En este escenario, la Administración Central pierde casi 7.000 millones de pesos, más del 70% de ese recorte se explica por menos rubros asignados a ministerios prioritarios como son el Ministerio de Interior, Educación y Cultura y Vivienda y Ordenamiento Territorial. Los organismos del 2020 pierden 8.000 millones de pesos. Casi 90% de esa pérdida afecta a créditos de ANEP, ACE, UDELAR y del Poder Judicial. Si se analiza por área el impacto de los recortes presupuestales, 2/3 de ellos estarán dirigidos a las áreas más sensibles para la población, que son educación, salud, vivienda y protección social. Pero veamos política por política. En educación, con esta asignación presupuestal, la ANEP no podrá cumplir con el Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024. En este organismo, el mayor recorte se verifica en las partidas de remuneraciones, lo cual implica que la propuesta no contempla mejora alguna para el salario de docentes y de funcionarios. Pero además pone en riesgo la existencia de docentes para los nuevos centros educativos y, lo que es peor aún, tendrá como resultado el aumento de alumnos por clase, afectando así la calidad educativa. Tampoco incorpora mejoras en las condiciones de trabajo ni en el financiamiento para culminar la universalización educativa. En el caso de la UDELAR, las asignaciones presupuestales no contemplan varios de los requerimientos de esa casa de estudio. Con un aumento constante de la matrícula y con cero presupuesto para inversiones, habrá una caída en la calidad y en la cantidad de metros cuadrados por estudiante.
varios programas de apoyo a los estudiantes se verán seriamente afectados. El sistema de becas educativas tan requerido en estos tiempos de crisis no tendrá los fondos suficientes para atender la totalidad de la demanda. Con respecto a la UTEC, no podrá sumar más carreras a su oferta educativa ni profundizar las existentes. La partida propuesta y votada en comisión solo está destinada para la expansión de la UTEC en el noreste, es decir, La Valleja, dejando de lado el resto de la expansión territorial a regiones con menor acceso educativo, como por ejemplo Artigas y Cerro Largo. La UTEC no podrá llevar a cabo gran parte de los objetivos planteados para el 2021 y el 2025 en investigación, en desarrollo, entre otros. Estaremos frente a una universidad tecnológica estancada que pone en riesgo la continuidad educativa de miles de estudiantes del interior y, en definitiva, se atenta contra el desarrollo del territorio nacional. En síntesis, señora presidenta, el presupuesto asignado a la educación compromete el actual funcionamiento de las instituciones y genera un escaso margen para el desarrollo de los objetivos propuestos por las propias autoridades. En salud, aun cuando el área de salud había sido anunciada como una de las prioridades de la presente administración de gobierno, los recursos asignados a ACE sufrirán en 2021 un recorte de 2.140 millones de pesos en momentos en que más de 80.000 usuarios están ingresando a la institución como resultado de la crisis económica y sanitaria que atraviesa el país. Resulta claro que con estas asignaciones presupuestales, tanto en ACE como en el Ministerio de Salud Pública, los recursos no serán suficientes para mantener la operativa actual. El proyecto no contempla recursos para fortalecer el primer nivel de atención, así como el desarrollo y el apoyo a los recursos humanos del interior del país. En vivienda, la diferencia entre las asignaciones presupuestales que se necesitarían para cumplir con el Plan Quinquenal de Viviendas 2020-2024 y los recursos asignados en el presupuesto nacional, la diferencia supera los 5.000 millones de pesos. Sin perjuicio de los mecanismos de ajuste de los créditos, la diferencia antes mencionada representaría un aumento del 60% del crédito a fondo de vivienda y no existe certeza, señora presidenta, no existe certeza de contar con esos créditos y, por lo tanto, se va a disminuir la cantidad y la calidad constructiva de las soluciones habitacionales provistas. El proyecto de ley autoriza al Ministerio de Vivienda a participar de fideicomisos, comprometiendo una parte importante de los recursos del Ministerio y generando deuda a cargo del Estado. El diseño de los mecanismos de aportación, de contratación, los beneficiarios, los administradores de dichos fondos, las características de las viviendas a construir por estos fideicomisos y su ubicación, no tenemos información. Pero además, aquí hay que señalar que existe un riesgo de construcción y de financiación por parte del Estado. En las políticas sociales, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que fue votado en la administración anterior con la participación de todo el sistema político, en este presupuesto no hay una sola meta ni asignaciones presupuestales que permita saber qué plantea el actual gobierno, salvo la fusión de la Secretaría Nacional de Cuidados con la Secretaría de Discapacidad. Si bien el presupuesto del MIDES aparenta incrementar en el 2021 con relación al 2020, el pasaje del artículo 469 del proyecto prevé que las asignaciones familiares del Plan de Equidad pasen desde el presupuesto del BPS al MIDES, y esto es lo que explica en realidad el tan mentado incremento presupuestal del inciso del MIDES. Si bien en el plan quinquenal se sostiene que en la definición de los lineamientos y estrategias se tiene en cuenta el efecto COVID, no tiene ninguna expresión presupuestal ni tampoco en el articulado. La estimación del efecto en corto plazo del COVID sobre la pobreza en Uruguay, realizada por el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, proyecta un incremento de 3 puntos porcentuales, lo que llevaría la pobreza a 11,6, que representa alrededor de 100.000 nuevos pobres. Mayoritariamente esta pobreza va a recaer sobre los niños y niñas, y de no tomarse medidas de urgencia,
Esta caída podría duplicar la pobreza infantil en un corto periodo de plazo. El salario en el sector público, otro de los grandes rubros sobre los que se aplicará el fuerte ajuste fiscal según lo establecido en la ley de presupuesto, es sobre la masa salarial de los funcionarios públicos. Si bien el Ministerio de Economía y Finanzas ha manifestado en reiteradas oportunidades que los salarios no iban a perder poder de compra durante los próximos 5 años, ni las declaraciones de los demás representantes del Poder Ejecutivo, ni la propuesta presupuestal y los sucesivos debates lo pueden asegurar. La propuesta recogida en el artículo 4 no materializa la idea de la no pérdida del salario, dado que el indicador con el que se evalúa no es el del aumento general decretado por el Gobierno, sino que es el del índice medio de gobierno de la Administración Central. Y aquí debemos señalar, señora Presidenta, que gran parte de la caída del gasto público en términos del Producto Bruto Interno se basa en la baja de las remuneraciones, 0,6 puntos del PBI, por lo tanto va a tener un impacto en las pasividades, 0,5 puntos del PBI, y además habrá una caída en las transferencias, de la mano de las asignaciones familiares y de otros beneficios sociales del BPS, 0,4. En total, estos tres componentes suman 1,5 puntos del PBI. Por lo tanto, 2/3 de la caída del gasto público prevista para este periodo de gobierno se explica por recorte en salarios, pasividades y transferencias sociales. En suma, la promesa de bajar el déficit fiscal es a costa de los trabajadores y pasivos, que perderán ingresos, y de la supresión de transferencias sociales que no llegarán a los sectores más vulnerables. Nosotros, como dijimos, señora Presidenta, tenemos una fuerte discrepancia ideológica con la orientación, una fuerte discrepancia con la orientación ideológica del presupuesto. El proyecto de ley presenta una clara línea ideológica con la que no coincidimos, que se refleja en las asignaciones presupuestales o en la falta de ellas, y plantea una reducción del Estado por la concepción negativa que la coalición de gobierno tiene el mismo. Se considera el principal obstáculo para el desarrollo individual, encargando al mercado y a sus leyes el orden de la vida y la economía del país. Con esta concepción liberal de reducir el Estado no estamos de acuerdo y lo queremos manifestar. Pero además queremos manifestar que la mayoría de los países del mundo están actuando en sentido contrario para aliviar la crisis causada por la pandemia, dejando de lado el paradigma de la mano invisible del mercado como solución de todos los problemas. Hoy, como dijimos, el mundo va por otro camino, no va por el camino que nos propone esta ley de presupuesto, por estas políticas económicas que nos propone el Gobierno Nacional. Un punto que vamos a resaltar en las diferentes exposiciones de nuestros legisladores son las inconsistencias macroeconómicas y financieras del presupuesto. Algunos ejemplos de la falta de información o de las inconsistencias técnicas, como por ejemplo la falta de una proyección oficial de los salarios para el periodo de gobierno. Eso dificulta el trabajo y el desarrollo de las cuentas, dificulta el trabajo de la oposición. En segundo lugar, respecto a las proyecciones macroeconómicas, los números tampoco cierran o resultan inconsistentes. Por ejemplo, se proyecta que el consumo crezca en 3,8 para el 2021, recuperándose la caída prevista para este año, lo que implicaría que el consumo en el 2021 superaría los niveles del año 2019, y esto no resulta consistente con la evolución prevista para los salarios a partir de la política salarial y de empleo promovida por el Gobierno, que lo que va a provocar es un mercado interno poco dinámico para el próximo año. No se encuentran elementos que puedan dinamizar a los sectores exportadores, que den sustentos a las proyecciones de crecimiento que nos presentó el Ministerio de Economía. También encontramos inconsistencias técnicas importantes respecto a la falta de conciliación entre las asignaciones presupuestales y el déficit fiscal presentado en la exposición de motivos. Nosotros vamos a desarrollar esas inconsistencias y es una lástima que el miembro informante recién hoy nos presenta información acerca de las reasignaciones que se hicieron. Nosotros queremos tener el documento a la vista para que lo podamos analizar, pero nos presenta aquí en sala. Nosotros luego lo que le pedimos a la Secretaría de la Comisión es que nos haga llegar el documento
a que hacía mención el senador Gandini. Señora Presidenta, la ley de presupuesto es una oportunidad para poner negro sobre blanco lo que prometía en campaña. Allí es una oportunidad. Y nosotros lo que vemos en este proyecto que estamos tratando, que existe falta de compromiso programático en el presupuesto nacional. Se prometió en campaña defender el poder de compra del salario. Se prometió en campaña defender el poder de compra del salario de los uruguayos. Bueno, en la instancia presupuestal es donde hay que poner negro sobre blanco ese compromiso de campaña. Como dijimos, el artículo 4 del proyecto presupuestal prevé una pérdida del salario real para los funcionarios públicos en el 2021 equivalente al 100% de la inflación de ese año, que según las proyecciones del Gobierno va a redondar el 7%. La recuperación de esta pérdida no estará asegurada a lo largo del quinquenio, como ya lo explicamos. Por su parte, los asalariados privados verán consolidada dicha pérdida en julio del 2021, cuando se ajuste por concepto de correctivo inflacionario y se le reste el monto equivalente a la caída del Producto Bruto Interno para el 2020. Se prometió que los recortes no afectarían a las políticas sociales. Sin embargo, el proyecto presupuestal contiene un recorte, como ya dijimos, de al menos 10.000 millones de pesos para el 2021 y de estos casi 10.000 millones se obtienen recortando recursos en los organismos encargados de implementar políticas educativas, sanitarias, de vivienda y de protección social. En educación, distintos actores han alertado que estos recortes repercutirán en la falta de docentes y recursos para el funcionamiento de primaria, la sobrepoblación de los salones de secundaria, desinversión y reducción de programas de becas en la educación terciaria. En salud se recortan, como hicimos mención, 2.100 millones de pesos y ese recorte afectará a ACE. En vivienda, la promesa de 50.000 nuevas viviendas para atender el déficit habitacional y la propuesta de asentamiento cero ya fueron descartadas por las propias autoridades. Señora Presidenta, prometieron proteger a los más débiles. El proyecto presupuestal no prevé la creación de ningún programa ni el fortalecimiento de los programas existentes para atender las contingencias que el país enfrenta. Esto se suma al bajo nivel de gasto destinado para atender los efectos de la pandemia, 0,8 del Producto Bruto Interno, que ubica al país en las últimas posiciones de América Latina. En contraposición, el proyecto presupuestal sí hace un esfuerzo fiscal a través de reducción de impuestos, pero focalizando en la cola alta de la distribución de ingresos. En efecto, se plantean rebajas de impuestos al IRAI y al impuesto al patrimonio de inmuebles rurales. Prometieron priorizar la seguridad pública. A pesar de esto, el Ministerio del Interior tampoco escapa del recorte presupuestal. Contará con cerca de 1.300 millones de pesos menos en el 2021, de los cuales más de 1.000 millones provienen del rubro remuneraciones, que se explica en buena medida por la caída salarial que van a sufrir los funcionarios policiales. Al mismo tiempo, varias de las iniciativas planteadas por el Ministerio no cuentan con financiamiento presupuestal. La incorporación de 2.000 policías, el reingreso de policías retirados para atender seccionales y la construcción de cárceles nuevas no tienen financiamiento presupuestal. Prometieron crear y fomentar empleo. Uno de los ejes centrales de la campaña ha sido la necesidad de dinamizar el mercado laboral, fomentando la creación de empleos. Un presupuesto centrado en el empleo ha sido uno de los eslogans que hemos escuchado y hemos escuchado hoy al senador Gandini hacer mención. Sin embargo, el presupuesto no contiene ningún artículo que aborde directa o indirectamente la generación de empleos o que apunten a mejorar su calidad. No se observan apoyos a las más de 150.000 MIPYMES que emplean a más de 800.000 personas que hoy enfrentan varias dificultades y que tendrán por delante un mercado interno disminuido. Prometieron transparencia. Sin embargo, el presupuesto omite información sustantiva para comprender y analizar su construcción. Un ejemplo ya mencionado en otras oportunidades refiere a la ausencia de la proyección oficial de los salarios, que es una variable clave para la programación macroeconómica, y hasta la fecha, ninguno de los pedidos de informes remitidos al Ministerio de Economía y Finanzas y a la OPP fueron respondidos.
A su vez, la coalición de gobierno descartó 2 artículos presentados por la bancada del Frente Amplio con el objetivo de que el Parlamento, la Academia y la ciudadanía en su conjunto cuenten con información básica para dar una discusión presupuestal de calidad y realizar un adecuado seguimiento a las políticas implementadas y a la ejecución presupuestal. Prometieron la reducción de los cargos de confianza y de compensaciones. Sin embargo, el proyecto presupuestal prevé la creación de cargos de confianza y un aumento de sus remuneraciones en los incisos de la Administración Central relevantes, como el Ministerio de Economía y el MIDES. El sueldo de los jerarcas del MIDES se incrementa en un 40%, pasando de 115.000 pesos mensuales a más de 160.000. Y resulta muy llamativo que en un contexto de mayor vulnerabilidad social, el ministerio responsable de atender estas situaciones opte por una significativa suba al salario de sus jerarcas. Por su parte, en el Ministerio de Economía y Finanzas, el ministerio encargado de diseñar el ajuste, se crean cargos con remuneraciones equivalentes al 80% del salario del ministro, lo que equivaldría a unos 220.000 pesos mensuales. Nosotros estuvimos analizando el monto que se está destinando a la creación de estos cargos y al pago de compensaciones. Supera los 100 millones de pesos. En un contexto donde le estamos exigiendo un ajuste, le estamos exigiendo que se apriete el cinturón a las grandes mayorías del pueblo uruguayo, no podemos acompañar una política donde se le suba el salario a las jerarquías del MIDES, del MEF, y se establezcan compensaciones para pagar compensaciones a cargos políticos y de particular confianza. En síntesis, señora presidenta, lo que quisimos señalar aquí es la fuerte contradicción que existe en el compromiso por el país, reflejado en la principal ley política, reflejada en la principal ley de política económica que regirá este periodo de gobierno. El senador Gandini hoy hacía mención, el miembro informante hacía mención a las propuestas realizadas por el Frente Amplio. El Frente Amplio, nosotros hicimos un trabajo en comisión, nosotros presentamos un conjunto de propuestas, una financiación, que fueron rechazadas la mayoría de esas propuestas presentadas. Y esto no se daba en que nosotros compartíamos el presupuesto presentado por el gobierno. Lo que buscamos con este conjunto de propuestas, de resignaciones que hicimos, era amortiguar los efectos negativos de estos recortes. Y allí lo que propusimos es recursos para la ANEP, para que las escuelas y jardines nuevos que están en construcción tengan docentes y no queden vacíos. Proponíamos que había que fortalecer el presupuesto de la ANEP en 1.000 millones de pesos. El laudelar para triplicar gradualmente la cantidad de becarios con el objetivo de que los sectores más humildes puedan acceder a la universidad y no tengan que abandonarla en el contexto actual. Para el Hospital de Clínicas, con el objeto de fortalecer la atención, 250 millones de pesos. Para la UTEC, para garantizar la continuidad de todas las carreras en el interior, para avanzar en el desarrollo de habilidades para el mundo laboral y la incorporación de innovaciones aplicadas al sector productivo, 100 millones de pesos. Para ACE, para mitigar la drástica reducción real de los gastos de funcionamiento de los hospitales públicos, en un contexto que va a aumentar la población, 500 millones de pesos. Para el INAU, para fortalecer las políticas de infancia y adolescencia, 540 millones de pesos. Para el INISA, que esto sí fue tomado en cuenta, porque realmente era muy fuerte que si las autoridades del INISA vinieron a comisión y manifestaban que no tenían recursos para atender, es decir, a partir de junio, de mediados del año, no tendrían recursos para atender las necesidades de los gurises que están allí internados, realmente aquí sí, aquí algo se atendió. Propusimos una reasignación para atender políticas de discapacidad. El Poder Judicial, proponíamos una reasignación para apoyar la implementación de la Ley de Violencia basada en género, mediante las inversiones necesarias para que estos puedan funcionar. Las fiscalías, para asegurarle los gastos de funcionamiento mínimos para poder operar y algunas inversiones en el sistema informático y la creación de algunas fiscalías. Para la Junta de Transparencia y Ética Pública, para poder cubrir los costos básicos del sistema informático de las declaraciones juradas. Esto sí, entre todos votamos, reforzamos en 2.300.000 pesos.
para la FUTI, para revertir la reducción del subsidio destinado a la Federación Uruguaya de Teatros Independientes, en un contexto extremadamente complejo. Lo que buscamos era que la partida, el subsidio, fuera al estado originario. Para agroecología, esto sí, llegamos a un acuerdo. Y propusimos una reasignación para el aumento salarial de los soldados, para la tropa, con una reasignación del aumento de la creación de los cargos de oficiales. Pero como dijimos, señora Presidenta, nosotros hicimos esta propuesta para amortiguar los impactos que este presupuesto va a tener sobre nuestra gente, porque nosotros seguimos definiendo y diciendo que este presupuesto es un presupuesto de espaldas a la necesidad de la gente, de espaldas a las necesidades del Uruguay del hoy. Es un presupuesto que no tiene agenda de futuro. Entonces, señora Presidenta, esta es la posición que queríamos dejar en nombre del Frente Amplio. Luego, cada uno de los legisladores del Frente Amplio va a hacer énfasis en aspectos negativos que vemos de este presupuesto. Pero por ahora, señora Presidenta, es cuanto tenemos para informar.